GQSP Podcast, avanzando hacia una cultura de calidad. Desde los antiguos curanderos de las comunidades indígenas precolombinas, hasta la ciencia moderna, que investiga e integra moléculas vegetales con actividad terapéutica, las plantas han sido nuestras aliadas en el cuidado de la salud. Es así como lo que comenzó como un saber ancestral ha evolucionado hasta convertirse en una ciencia, la fitoterapia. Esta disciplina no solo está ganando cada vez más reconocimiento como una alternativa eficaz en el tratamiento complementario de diversas enfermedades, sino que también tiene el potencial de contribuir significativamente tanto a la salud pública como al desarrollo económico en Colombia. Hoy exploraremos esta fascinante historia con una invitada especial que representa un pilar en el campo de la fitoterapia en nuestro país y quien continúa una herencia familiar que ha dejado una huella profunda en esta industria. Bienvenidos a todos quienes siguen el GQSP Podcast, el espacio de conversación del Programa Global de Calidad y Normas. En 2024 iniciamos no solamente la segunda fase del Programa Global de Calidad y Normas, sino la segunda temporada del GQSP Podcast, esta vez orientado al sector de los fitoterapeutas. Y por eso hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Luz Helena Piñeros, gerente general de la FARVE, que me voy a permitir leer la sigla porque siempre lo he conocido como la FARVE, pero es el Laboratorio de Farmacología Vegetal e Investigaciones Asociadas. Luz Helena, bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí es un honor y muchas gracias por pensar en la FARVE para este primer podcast de esta nueva temporada. Claro que sí. Y quisimos justamente iniciar con la FARVE porque hace un tiempo estuvimos con el equipo técnico de la UNUDI visitando las instalaciones de la FARVE. Y ahora, fuera de micrófonos, le comentábamos a Luz Helena que nos contaron una historia muy bonita sobre los inicios de la FARVE y sobre los inicios de la FARVE como pionero de la fitoterapia y de la implementación de esa fitoterapia en el país. Entonces también quisiéramos, Luz Helena, que le contaras esta historia a todos quienes siguen CP Colombia. Claro que sí. Bueno, pues es que la historia de la FARVE toca, y bueno, te cuento pues que nosotros le decimos la FARVE como con el acento en la segunda A, Okay. Pero está muy bien, no te preocupes porque muchas personas lo conocen como la FARVE, y además como que ese nombre le suena más familiar, como si fuera un nombre más como francés, pero en realidad lo que tú dices es la Laboratorio de Farmacología Vegetal, Fundación Laboratorio de Farmacología Vegetal. Les decía que no puedo separar la historia de la FARVE de la historia de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, puesto que nuestro fundador, el doctor Jorge Piñeros Corpas, un médico muy visionario, él nació en 1927, falleció hace unos 12 años, en el 2012, fue una persona que quiso cambiar un poco la forma en la que se estaban formando, perdón, valga la redundancia, los médicos, hace unos 50 años, un poquito más, puesto que en ese momento había una tendencia que las facultades de medicina formaran especialistas y subespecialistas, gracias, digamos, a que se había traído de Estados Unidos como esa línea, exacto, el modelo, pero él desde siempre quiso, o su planteamiento, su filosofía central era la importancia y la necesidad de que se volviera a formar al médico de familia, al antiguo médico de familia, que era el médico capaz de manejar el 85 al 90% digamos, de los motivos de consulta que se pudieran presentar, y que fuera un médico muy integral, que pudiera no solamente contar con las herramientas que tuviera a la mano de la medicina alopática, sino también de la medicina que hoy conocemos como alternativa y la farmacología vegetal. Lo que decía es, el médico debe poder tener esas herramientas terapéuticas para poderlas utilizar y después, obviamente, si ya el paciente requiere algo que requiera pues, la consulta, la visita de un especialista o un subespecialista, pues totalmente pertinente, ya vendrán las cirugías y todo lo que compone ese otro 15%, pero en realidad la mayoría de síntomas, de problemas, de enfermedades que tienen las personas se pueden resolver en una consulta que sea por un médico altamente capacitado. Entonces, bajo esta filosofía, él primero fundó la que se llamó en su momento Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Eso fue en el año 71, luego en el 76 fundó la Clínica
Juan N. Corpas, Clínica Hospital Juan N. Corpas, que también, digamos, nació como principal centro de prácticas de los estudiantes, pero también con una visión de atención a esa población que en ese momento, pues, de escasos recursos, una alta población, con un sentido, digamos, muy social de poder ofrecer la medicina de una manera igualitaria a todas las personas. Y posteriormente, él hacía mucha investigación en farmacología vegetal, pero posteriormente, ya en el año, digamos, 84, formalmente fundó la FARVE, precisamente con el ánimo de que fuera el laboratorio pudiera ser el sitio en donde se concreten los desarrollos de las investigaciones que se hacían desde la universidad, también con la clínica. Por supuesto, también que cumpla con esa función de ofrecerle al médico esas alternativas de farmacología vegetal. Él pues siempre pensaba que el médico debía recurrir a los fármacos de síntesis química pues cuando fuera necesario y pertinente, pero antes de ello había un campo importante que se podía abarcar con la farmacología vegetal, y especialmente centrados en las plantas medicinales colombianas. Es decir, eso ha sido nuestro foco desde ese momento. Muchas de las investigaciones que se hicieron en la Corpas llevaron a lo que hoy conocemos como el listado de plantas medicinales aceptadas y aprobadas por el INVIMA. Digamos que fueron fuente para ello. Nos faltaba pues muchas, no todas, y además también tuvieron otra bibliografía y otra serie de estudios, pero sí allá se hicieron muchos estudios, tanto en la Corpas como con la FARVE, porque el doctor Piñero Pizarro era un equipo multidisciplinario de personas muy valiosas, y era pionero. Y digamos, por eso es que podemos decir hoy que podríamos ser pioneros, porque estamos hablando ya pues, de 40 años, de más de 40 años. En el 84 se hizo oficial, pero de muchos años de esa intención de que se usara la farmacología vegetal pues para el servicio de los médicos y a su turno de los pacientes. Y digamos, tú mencionabas justamente que esto básicamente está orientado a un cambio de modelo. Había un modelo implantado, digamos, de medicina muy especializada, y el doctor Jorge Piñeros justamente entró con un modelo disruptivo. En ese proceso, digamos, de disrupción, ¿cómo enfrentaron, digamos, los desafíos en investigación y sobre todo en aceptación por parte de la comunidad médica y de la sociedad? Pues fue durísimo. Hoy podemos decir, pues claro, 50 años después, y hoy sabemos que la medicina natural es altamente aceptada, y uno diría, pues bueno, no entiende por qué en ese momento, pero en ese momento a él lo llamaban el médico yerbatero, él lo criticaban muchísimo, tuvo mucha discusión con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, y bueno, podría decir yo casi hasta un poco de persecución por esas ideas que eran bastante revolucionarias para los médicos en ese momento, porque en ese momento de verdad la tendencia era la especialidad, la subespecialidad, y a eso vamos. Y todo el médico que hablara más o menos de medicina alternativa, de terapias alternativas, era un médico que era considerado como que este no es una persona muy seria. Entonces sí fue bastante retador. Fue una persona que se enfrentó sola, digamos, a poder demostrar que esto sí funcionaba y a poder plantear su tesis en diferentes espacios. Publicó cartas abiertas en el periódico cuando eso se hacía, para poder mostrar sus tesis y que la aprobaran primero la facultad y luego pues todos estos temas de farmacología vegetal. De hecho, pues también la FARVE fue muy perseguido en una época, y tuvimos, digamos, contar la historia ahorita es de pronto ya no la tenemos tan fresca como para decir lo estresante que fue, pero sí fue un pensamiento completamente disruptivo en su momento. Por eso decimos es un visionario claramente. Hoy no nos parece que fuera una cosa rara, en ese momento era una cosa exótica, y él tuvo que demostrar que realmente desde la medicina se podía ofrecer este tipo de alternativas sin que fuera a ir en contra de los pacientes, porque además él siempre hablaba de que todo tenía que hacerse con seguridad, obviamente que fuera libre de toxicidad y que se demostrara la eficacia del uso, digamos, tradicional y ancestral de algunas plantas. Entonces en eso se basó mucho de su investigación y pues todo el planteamiento para llegar a unos productos y a unas plantas que se proponen y a unos productos que se seleccionaron. Y es que de hecho, en el marco de la investigación que ha hecho el Programa Global de Calidad y Normas para diagnosticar esta cadena de valor, hemos encontrado, pues, no es un secreto, Colombia es el segundo país en términos de biodiversidad del mundo, pero hemos encontrado, de acuerdo a diferentes fuentes, que Colombia tiene un potencial enorme, porque tiene entre 3.000 y 5.000 plantas que tienen potencial medicinal. Ya no estamos hablando, digamos, de solamente las que están en el listado del INVIMA. O sea, esto es un potencial enorme desde el lado de la oferta, y desde el lado de la demanda encontramos también que en los países industrializados por el 25% de las prescripciones corresponden a productos fitoterapéuticos. Digamos que
este camino, digamos, tenía una visión clara y una visión que además resultó ser acertada si la vemos desde ese punto de vista. Así es. Pero ustedes, ¿cómo ven que ha cambiado la percepción de los productos fitoterapéuticos en Colombia? Ya no hablamos, digamos, como de la sociedad médica, sino de la gente, de los usuarios de las terapias alternativas, de los usuarios de los productos terapéuticos. ¿Cómo ven ustedes esa evolución? No, pues eso sí, por supuesto que ha cambiado mucho y creo yo, o creemos desde la FARVE, que ha sido muy motivada por uno, el que las personas hoy están buscando volver mucho a lo natural, están trabajando en la prevención, en el bienestar, digamos, y en mantener unos hábitos saludables, unos hábitos que nos permitan, o que le permitan a las personas tener una vida más larga y más sana. Entonces, evidentemente, hoy la mirada es una mirada de que, por el contrario, la mayoría de las personas lo que buscan es eso, ¿no? Claro, todos sabemos que los fármacos de síntesis química actúan y deben usarse en los casos que sean pertinentes y necesarios, por supuesto, pero muchas veces tienen efectos secundarios que al final se conocen mucho tiempo después y obviamente también son advertidos. Pero en este punto, pues lo que se trata es de tratar el síntoma, de prevenir las enfermedades de una manera natural, y a eso se ha volcado definitivamente el público en general, la gente. Ya ni siquiera hablamos de pacientes o de los enfermos, hablamos es de mantener la salud de una manera muy natural. Entonces eso, por supuesto, que ha favorecido la mirada que hoy tienen las personas de los productos naturales, que antes era como muy, esa es la receta de la abuelita, es que no, ¿sí? Y hoy es una cosa muy seria. Y en Colombia pues tenemos una industria muy seria y de hecho, pues tú lo has dicho, hay muchos países en donde esta industria es una industria muy grande muy y donde muy evolucionada, y los países industrializados, pues los más grandes igual tienen un componente. Otros países como la China, como la India, pues que lo que tienen es esa tradición y ese tema ancestral gigante, en donde también se usa mucho de estos, digamos, soluciones o medicamentos. En cada país a veces tienen términos diferentes. Aquí se llama fitoterapéutico. Pero sí es cierto que la mirada del público en general ha cambiado y que hoy somos una gran alternativa y podría ser un mercado que creciera muchísimo más porque la gente lo está demandando de esa manera, volviendo a lo natural y volver a tratar de hacer más que prevención en lugar de tener que estar actuando ya para corregir algún problema de salud. Claro, y de hecho, pues en este camino de evolución de la FARVE, pues ustedes no han sido pioneros solamente porque fueron los primeros, sino porque además han tenido unos hitos importantes en el desarrollo de productos, en el desarrollo de nuevas terapias alternativas. De hecho, ustedes, si mal no estoy, pues hacen parte de la primera firma colombiana que fue autorizada justamente para fabricar derivados medicinales del cannabis. ¿Quieres compartirnos de pronto algunos de esos hitos de la FARVE? Ya cambié. Tranquilo. De la FARVE, algunos de esos hitos que consideras que es importante también que quienes siguen el GQSP Colombia y el GQSP Podcast puedan conocer. Claro, no, mil gracias. Bueno, han sido muchos en la historia. Si nos limitamos al tema cannabis, sí, es cierto que nosotros acompañamos, digamos, a la empresa que obtuvo la primera licencia para el cultivo del cannabis y la producción pues, de derivados. Nosotros, digamos, en algún momento nos separamos un poquito y les dejamos a ellos, de hecho, la licencia se cede y se entrega y ellos que la toman ya en 100% en una de las empresas que hoy, digamos, son más grandes y más importantes, con capital extranjero, pero decidimos hacernos a un lado porque pues ya el tema del cultivo y todo lo que rodeaba todo este tema no era de nuestro interés porque implicaba, digamos, unos desarrollos diferentes. Pero recientemente, hace unos 3 años, decidimos retomar el tema porque nos interesaría mucho sacar un fitoterapéutico con cannabis, ¿no? Entonces, para hacer eso nos dimos cuenta que la forma de hacerlo, primera, era tener una farmacia magistral con alcance a cannabis, y por eso nos certificamos en buenas prácticas de elaboración. Entonces ese es un hito. ¿Por qué? Pues porque finalmente no todos los laboratorios de más, creo que somos el único que tenemos una farmacia magistral certificada en BPE. Pues obviamente hay otras centrales de mezclas, claramente hay otras empresas certificadas, pero nosotros
lo metemos, digamos, dentro de toda nuestra sombrilla, de todos nuestros productos. Para nosotros el cannabis es una planta con muchas bondades, pero es una planta más. Y lo que dijimos fue, vamos a tratar de empezar todo el camino para tener un fitoterapéutico propio, y el primer paso fue certificarnos en BPE, lo cual, digamos, nos ha permitido ya hoy atender o ofrecerle a los médicos esa posibilidad que formulen fórmulas magistrales, que son las fórmulas que son para un paciente específicamente, se elaboran es para la persona, es decir, no son productos de línea, ni se pueden vender, son solamente entregados a un médico que lo formule a su paciente. Esa es otra línea, digamos, de negocio de la farmacia. Sí, es otra línea, pero lo que queremos hacer es empezar digamos, una investigación, ya lo hicimos obviamente desde que arrancamos, muy, muy seria para poder llegar a tener ese fitoterapéutico, y lo hicimos allí, a partir de la farmacia magistral. Luego, otro hito que me parece importante, a mí me pareció muy importante este hito, fue cuando nos aceptaron estas fórmulas con cannabis dentro del plan de beneficios, o más bien tuvimos la primera orden de una EPS, porque finalmente, pues, digamos que en este tema del cannabis hay dos temas que hemos visto claramente. Uno es los médicos que conocen y saben de sus bondades, lo formulan, les gusta, saben que es una alternativa para los pacientes, pero nuestro portafolio es muy limitado para ellos, porque nosotros solo tenemos 2 fórmulas y las 2 son con CBD aislado, es decir, con el componente no psicoactivo, lo cual hace que tengan, digamos, unas indicaciones específicas. Y entonces, quienes los médicos se conocen del tema, les parece que deberíamos tener con THC, que es la sustancia psicoactiva, porque el THC tiene unas indicaciones también muy importantes. Pero supongo que es un camino más difícil. Es mucho más difícil, exacto, porque además eso tiene una regulación supremamente, mucho más estricta, no es que la otra no lo sea. Pero por otro lado están los médicos que no saben de cannabis, que les da mucho susto formularle a un paciente cannabis. Entonces nos hemos visto en este tema de, por un lado, tener que hacer unas capacitaciones importantes que la gente conozca, y por otro, empezar a trabajar en las fórmulas que tengan THC. En este tema, pues evidentemente en las EPS, pues digamos que tenemos la fuente, digamos, de la mayor formulación que existe en Colombia, pues allí es donde dan los pacientes, y si los médicos no tenían conocimiento o no tienen la forma de formularlo porque el sistema no lo permita, o porque hubiese una cantidad de requisitos que hacer porque fuera un tema que no estaba tratando de beneficios, pues limitaba mucho la posibilidad de ofrecerles esas fórmulas. Cuando nos hacen la primera orden de una EPS, cuando nos reconocen como laboratorio que es que dijeron, se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Ahora, nos han pedido 10 fórmulas, no importa. O sea, digamos, es lo de menos, no importa la cantidad, porque lo mismo, el desconocimiento, o simplemente los médicos primero utilizan lo que tienen a la mano, los recursos que conocen, etcétera. Pero lo importante es saber que existe esa opción terapéutica, y que realmente la puede ofrecer un laboratorio serio, que está certificado, que trabaja con altos estándares de calidad, que compra una materia prima, un cannabis muy seguro también a una empresa muy seria, y que a su turno la transforma en una fórmula en donde los médicos pueden estar seguros. Entonces me parece el segundo, digamos, granito del tema cannabis. Y estabas ya tocando algunos temas muy importantes para el Programa Global de Calidad y Normas, porque como su nombre lo indica, nuestro programa se orienta mucho al fortalecimiento de la calidad y los estándares en cadenas de valor estratégicas. En este caso, en la cadena de valor de fitoterapéuticos. Si tú ya mencionabas DPE, mencionabas certificaciones, mencionabas justamente, digamos, que esos atributos de calidad que cumplen los productos de la FARB para que sean reconocidos como hoy son reconocidos en el mercado. Pero cuéntanos de pronto un poco cómo se asegura la FARB justamente de la calidad de sus productos, qué estándares y procesos siguen, y cómo han llegado, digamos, a este punto de ser reconocidos justamente por la calidad de sus fitoterapeutas. Muchas gracias. Pues creo que parte del éxito de asegurar la calidad de los productos es que nosotros tenemos la cadena completa desde el cultivo. Nosotros tenemos pues un jardín medicinal en donde cultivamos, está certificado como orgánico, pero sobre todo cumple con buenas prácticas agrícolas. Entonces, digamos, de allí obtenemos el material vegetal fresco para poder hacer la siguiente etapa, que es como la etapa del procesamiento, de la transformación de ese material vegetal. Y en cada uno de esos pasos del proceso, luego ya viene el extracto como tal, la elaboración del extracto, que esa planta fitoterapéuticos está certificada con buenas prácticas de manufactura, y bueno, ya digamos la parte final del acondicionamiento. En todas esas etapas pues hay controles de calidad. Nosotros tenemos
laboratorios, por supuesto, de control de calidad y de todos los temas físico-químicos. Tenemos la búsqueda del aseguramiento, aseguramos que el proceso en cada una de esas etapas cumpla con ciertos estándares de calidad y pues al final siempre aseguramos que el producto que salga sea de calidad porque pues va a ser para el consumo humano, tenemos que garantizar que ninguna persona va a tener problemas al consumir. Entonces, aquí digamos está la exigencia de la norma del país, que tenemos que tener buenas prácticas de manufactura. Es una exigencia cada vez más alta, de verdad, de hecho tuvimos visita al INVIMA el año pasado y cada vez el INVIMA, digamos, es más exigente con los estándares que debemos cumplir, pero como te digo, digamos, quizás un poquito ese valor que podamos tener nosotros agregado es el que buscamos en la garantía o garantizar que desde el inicio todo el proceso está controlado y cumple con esos altos estándares de calidad. Ahora, nosotros no cultivamos el 100% porque no todo se cultiva en este piso térmico. Nosotros cultivamos cerca del 65-70% de la materia prima de nuestros productos. Ese otro 30% se lo compramos a campesinos que cultivan, pero cuando llega la materia prima cumplen con el mismo proceso que hacemos nosotros internamente para poder, desde la transformación y desde en adelante. Entonces, sí, realmente es una búsqueda permanente y yo puedo decir, de pronto pues, digo, hablo por todos, pero esta industria en Colombia cumple con altos estándares de calidad, inclusive más que en muchos otros países que uno diría países industrializados, donde uno diría seguramente esos laboratorios realmente son muy, muy buenos y cumplen con todos los temas de calidad. En Colombia podemos decir que nuestros productos realmente son de excelente calidad porque hay unos mínimos requisitos. Pues en los 21 laboratorios creo que están certificados hoy en día en BP. Y de hecho, claro, tú mencionas justamente que ahorita hay un cumplimiento, además el INVIMA es cada vez más exigente, se ha tenido una evolución normativa, de hecho es una industria que ha sufrido unos cambios importantes tanto a nivel normativo como a nivel tecnológico. ¿Cuál es el principal desafío de un laboratorio como la Farbe en este sentido para adaptarse a esos cambios, para, digamos, a la evolución de una industria que se viene transformando rápidamente? ¿Cómo ustedes abordan esos desafíos? Pues quizás uno de los principales desafíos es que evidentemente este nivel que cada vez se sube frente a los requisitos, pues hace que obviamente producir se vuelva mucho más costoso, porque hay que hacer controles de calidad, hay que hacer calificaciones, validaciones de equipos, hay que hacer muchas actividades que obviamente es lo mínimo que nos pide la norma para garantizar esta calidad, pero en la medida en que cada vez se vuelve más exigente, pues simplemente cada uno de los procesos cuesta. Creo que es un desafío que tenemos todos los laboratorios y de hecho fue la causa por la que muchos laboratorios tuvieron que retirarse de esta producción hace unos años. De hecho, ha bajado mucho el número de laboratorios que están con BP en Colombia. Porque realmente sí es muy costoso hoy en día pues, producir bajo los estándares que debemos producir. Ahora, nosotros no somos medicamento como tal por norma y pues por supuesto tampoco estériles, pero muchos de los requisitos nos obligan a cumplir casi como si fuéramos medicamentos y en esa medida, evidentemente, yo creo que uno de los retos más grandes es el costo que se incrementa y pues el precio no se puede incrementar en esa misma proporción. Entonces, eso es un reto. Tal vez el otro reto, que diría yo, o el otro desafío, de pronto, digamos, no es para hablarlo ahorita, sino seguramente en otro capítulo, pero creo que es importante mencionarlo, es que la exigencia en nuestro caso, nuestra autoridad, que es el INVIMA, es muy alta, con quienes cumplimos con todas las normas, pero la realidad es que el mercado está invadido de productos ilegales. Otros que quedan fuera del radar. Y en eso quedar fuera del radar, al entrar a competir, pues estamos en desigualdad de condiciones y pues hoy en día hay invasión de información en redes sociales, en todas estas cosas que hacen que la gente de pronto por precio diga yo prefiero comprar esta valeriana que es mucho más barata. Aunque no se asegura porque ellos no lo saben, el público lo desconoce, pero en realidad pues el hecho de que cueste un poco más es porque se hizo en este laboratorio que cumple con todos estos requisitos. Entonces quizás es un desafío diferente al que me preguntabas porque es más en el tema del mercado, pero lo menciono porque es relevante, digamos un tema que pesa
en los retos que estamos afrontando hoy en día. Claro, y condiciona la capacidad de adaptarse para un laboratorio como la FARB justamente a esos retos. Exactamente. De hecho, y mucho de lo que me mencionas tiene que ver con ese legado del doctor Piñeros, que vemos que influye mucho en la filosofía y en la forma de hacer de la FARB. ¿Cómo dirías tú que ese legado sigue influyendo en la gestión y en lo que hace la FARB en el día a día? Ay, pues mira, esto es, digamos, para nosotros este legado, esta filosofía es vigente todos los días. Nosotros lo que hacemos es quizás actualizar lo que él dijo, escribió, dejó en las escrituras de Constitución, dejó en su filosofía, en muchos escritos. Lo actualizamos a los términos modernos, hacemos direccionamiento estratégico, le contamos a nuestros funcionarios, bueno, la misión, la actualizamos, la visión, como para ponerla en términos que la gente pueda entender más fácilmente, pero el legado en cuanto a lo que nosotros queremos hacer sigue intacto, es decir, si queremos seguir siendo un laboratorio que ofrezca estas alternativas, que pueda hacer los desarrollos que se hacen producto de la investigación, principalmente de la Fundación Universitaria, pero no solamente de ella, sino de cualquier digamos, universidad o entorno académico que se acerque a nosotros, y que de allí, que se siga investigando para que siga habiendo nuevos productos y nuevos desarrollos que puedan seguir beneficiando diferentes pues, patologías o síntomas, o prevenir, como lo he venido diciendo, y eso sigue intacto. Y nosotros quisiéramos, mucho más que el tema comercial de qué mercado abarcar, cuántas ventas, es poder beneficiar, poderle llegar a tantas personas a las cuales les serviría mucho tener acceso a estos productos a unos precios, digamos, razonables, porque realmente funcionan, porque son efectivos, porque sirven, y porque uno sí puede... Exacto, es porque uno sí puede empezar, para si está con algunos problemas de azúcar, con unos problemas de colesterol, empiece por lo natural, intente primero eso antes de empezar siempre por el tema de síntesis química, que se puede que sí tenga un efecto secundario mucho más visible. Entonces, si eso pudiera llegar a muchas más personas, pues digamos, eso es lo que él también hubiese querido, y es nuestro día a día, es lo que nosotros nos proponemos hacer y queremos seguir haciendo. De hecho, ustedes tienen un modelo muy chévere, y es un modelo que integra diferentes eslabones de la cadena. Ya lo mencionabas, desde la producción del material vegetal hasta el producto fitoterapéutico. Y el programa global de calidad y normas lo que busca a la larga es fortalecer la competitividad de las cadenas de valor, de la cadena de valor de fitoterapéuticos, pero también su integración, que funcione como una cadena integrada, que evolucione, digamos, como una cadena en donde todos sus actores se vean fortalecidos y aporten hacia una cadena de valor más competitiva. ¿Cómo es, digamos, esta evolución de la cadena en Colombia y sobre todo esa integración de los actores? Ahorita fuera de cámaras hablábamos al respecto, pero ¿qué nos podrías decir ahorita para el GQSP Podcast? Bueno, digamos, todo el planteamiento que ustedes tienen me ha parecido fascinante, porque quizás es el ideal, es a donde debemos llegar, y pues ningún sueño es grande como para no tenerlo. Obviamente hay dificultades, de hecho nosotros hemos capacitado campesinos en cultivo, pero para poder, digamos, llegar a que se beneficie o que realmente haya un tema como equitativo en toda la cadena, pues hay varias preocupaciones. Ahí voy a decir una cosa que no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe, pero en esta cadena, quien más gana es el que comercializa. Seguramente eso pasa en todos los sectores, eso pasa en general en el comercio. Digamos, ponen el producto en el mercado. Ellos son los que más ganan. Luego, seguramente los que producimos, en nuestro caso, en menor proporción, pero seguramente hay unos márgenes. Pero sería muy importante que quienes transformen el producto y quienes lo cultiven, pues también puedan tener una ganancia, podríamos llamarla equitativa, podríamos llamarla proporcional, porque finalmente, otra vez, y me va a empezar a tener que volver a llegar al tema, pero es así, el tema es de costos. Tú puedes capacitar a un campesino, pero para que un campesino pueda cultivar bajo los estándares de buenas prácticas agrícolas, tiene que ser económicamente viable. Entonces, si a él, el que va a transformar o va a producir, no le paga esos costos adicionales de tener una planta libre de insecticidas, de no sé qué, todas las cosas que tiene que tener para cumplir con las buenas prácticas y ser orgánica, pues hasta ahí llega el tema. Entonces, la cadena, creería yo, que funcionaría muy bien. Uno, si realmente
el que produce, el laboratorio, en este caso digamos nosotros, le reconocemos al cultivador, ya no por fuera del jardín que tenemos nosotros allá, sino a cualquier cultivador, ese costo adicional de hacerlo bajo las buenas prácticas que nos permitan tener una materia prima de entrada muy buena. Pero pues así funciona, digamos, la vida funciona así, el que más gana es el último de la cadena. Entonces tendríamos o que tener un sistema que busque que haya como una redistribución de esos márgenes para que le quede algo más al campesino, o que realmente, al cultivador, perdón, o que realmente quien haga el procesamiento le pague ese adicional. Hay que sacrificar algo, digamos, en la cadena para que todo el mundo gane. Como idea es espectacular y yo creo que es el deber ser, hacia allá deberíamos ir. El punto es cómo se ejecuta de una manera que realmente funcione, porque finalmente uno no puede dejar de pensar en ese tema de la sustitución de cultivos ilícitos. Si no es atractivo para las personas, pues seguramente volverán a hacer lo que más les conviene. Y resulta que nosotros queremos que cultiven plantas medicinales, listo, esta o cualquiera que sea, pero para eso de verdad hay que retribuirle al primero de la cadena, que es el cultivador. Entonces, creería yo que si eso se logra, o bien, como te digo, a través de reconocer un precio mayor, o bien a través de una redistribución, eso no sé cómo se haría, si eso es bajo una normativa, o bajo un apoyo del gobierno, o un subsidio a esa primera parte de la cadena mientras coge fuerza, pero algo hay que hacer diferente para lograr que realmente esa primera parte se integre, ¿no? Ese cultivador se integre a la cadena. Pues porque hoy en día muchos de los productos naturales que producen nuestros laboratorios son con materia prima procesada y mucha, de hecho, importada, ni siquiera es de acá. De hecho, la balanza es muy negativa en el sector. Exacto. El sector principalmente importa, aunque muchas de esas especies abundan aquí en el país, pero es un tema de costos. De costos, así es. Entonces, para lograr cambiar esa balanza tendríamos que hacer, claro, atractivo para el laboratorio, por supuesto, o ver alguna forma de redistribuir esos márgenes de alguna manera. No lo veo fácil, pero ahí es donde creo que es el fin del asunto de lo que ustedes están buscando promover, acompañar, y que me parece que es totalmente pertinente, que si se logra, pues estamos haciendo una cosa muy importante para el país. Lucia Elena, para concluir, ahorita ahí estábamos hablando sobre el producto y la cadena de valor. Para concluir, hablemos un poco sobre la aplicación, y es la convergencia entre la medicina tradicional, que fue un poco la visión del doctor Piñeros hace 40 años, y la medicina alternativa, sobre todo la fitoterapia. Después de 40 años y todavía con un panorama muy largo, muy amplio por delante, ¿tú cómo ves esa convergencia entre estas dos visiones? Y sobre todo, siguiendo esa filosofía del doctor Piñeros, muy visionario desde hace 40 años. Pues hoy la veo totalmente convergente, ¿es cierto? Es decir, estamos en un punto en que ya no hay esa línea tan separada, pero quisiera decirte algo que me parece muy lindo. Mi médico personal, mi médico pues de cabecera y de familia, que fue alumno del doctor Piñeros, él dice, la medicina alternativa es la otra. O sea, la medicina alternativa es cuando te tienes que hacer una cirugía, cuando tienes que ir al médico intensivo, porque la otra medicina debe ser la primera, la original. Lo menos complejo, lo menos invasivo, lo más natural. Y me fascina esa descripción que él hace. Sí, porque es así, exacto. Lo primero que uno debería tener es el acceso a lo natural, acceso a lo que no invade, no le afecta, no le tiene efectos secundarios. Y ya cuando uno pase aquí a la medicina, pues que toca la alopatía, lo que uno tiene que hacerse porque ya toca la intervención del especialista o especialista, hacerlo, pero en el momento pertinente. Yo creo que cada vez más se está viendo esta unión, por eso creo que es un muy buen momento, y creo que sí hay realmente un punto en el que ya, ojalá lleguemos al momento en que no se hable ni siquiera de cuál es alternativo o no, cuál es no tradicional, simplemente es una sola medicina que tiene como unos pasos, y en donde este tipo de soluciones, tanto los fitoterapéuticos, la farmacología vegetal como la medicina alternativa, formen parte de la prevención del bienestar, digamos, y de coadyuvarle a uno el tratamiento ya de las enfermedades cuando estas aparecen.
pero que sea lo primero, diría yo, y creo, o sea, mi sensación y lo que hemos conversado mucho en la parte es que hoy en la medicina se está viendo esto. Creo que el doctor Piñera se lo soñaría si él estuviera aquí, probablemente eso era lo que él decía insistentemente. A eso quiero Oigan, llegar. háganme caso. Sí. Y es que realmente sí logremos entender que puedo empezar tomando valeriana y puedo ver cómo me va para tratar un insomnio, para tener más calma, etcétera, y ya en el momento que definitivamente esto pase a tener que tener otro tipo de intervención se haga, pero lo primero sea lo natural, porque finalmente tenemos las bondades de la naturaleza a nuestro alcance para utilizarlas de la mejor manera y duramos mucho tiempo diciendo esto no se puede, esto no se hace y resulta que sí se puede. Aquí digamos, reto grande diría yo, pues definitivamente la normatividad y la regulación de nuestro país, especialmente pues hablando de Colombia. Allí es donde hay que trabajar. Ahí hay que trabajarle los tiempos de aprobación de todos los desarrollos que se hacen, de las nuevas ideas, de lo que se presenta, son tiempos muy prolongados. Como te decía, ese tema del mercado negro, pues que es una realidad, el hecho de... Eso toca de alguna manera meterlo en el radar del INVIMA. Sí, así es, el INVIMA tiene que hacer algunos ajustes para que realmente lo que se favorezca sea esto, que haya muchos más productores y muchos más productos al servicio o para el beneficio de la gente que pueda consumirlos. Pero esto yo creo que ya está llegando a un punto en que, digo, ojalá llegue un momento en que no haya ni siquiera una división, no haya ni siquiera que aclarar cuál es cuál de las medicinas, sino que sea una sola y esta forma parte de la prevención y del tratamiento, sobre todo del cuidado de las personas. Luz Helena, muchas gracias por participar en este primer episodio de la segunda temporada. A ti, a ustedes, de verdad, nuevamente felicitaciones por lo que hacen y gracias porque nos sentimos muy apoyados en un momento en que ustedes le pusieron su mira sobre un sector que de pronto estábamos ahí como muy calladitos, pero que puede ofrecerle grandes beneficios a nuestro país y pues bueno, allí ganamos todos. Entonces, gracias por pensar en la parte y por invitar. Gracias a nuestra invitada, gracias también a todos quienes siguen este GQSP Podcast y esta segunda temporada que comienza el día de hoy. Pueden encontrar este episodio en los canales de YouTube de la UNUDI y en las redes sociales del Programa Global de Calidad y Normas y de la Oficina de la UNUDI en Colombia. Mi nombre es Javier Fernández, coordinador técnico nacional del GQSP Podcast. Hasta una próxima oportunidad. GQSP Podcast. Avanzando hacia una cultura de calidad.